En los momentos que se suponen perfectos, cuando todo debería sentirse completo y celebrado, a veces aparece una grieta silenciosa que lo quiebra todo desde adentro. No siempre llega con ruido ni con escándalo, a veces basta una sola presencia inesperada para desnudar haos de decisiones, de miedos ocultos y de verdades que preferimos mantener lejos de la mirada de los demás. Aquella mañana, el jardín de la universidad estaba diseñado para la felicidad, flores cuidadosamente acomodadas, sillas blancas alineadas con precisión casi ceremonial y un aire cargado de promesas futuras. Era un día para sonreír sin reservas, para sentirse orgulloso, para mirar hacia adelante sin peso en el pecho. Entre aplausos y felicitaciones, un joven recién graduado sostenía su diploma con manos firmes, convencido de que había llegado al punto exacto donde siempre quiso estar. A su alrededor, las conversaciones hablaban de éxito, de especializaciones, de viajes y de oportunidades reservadas solo para quienes parecían haber nacido con el camino ya despejado. Todo encajaba, todo lucía impecable, todo parecía bajo control. Hasta que dejó de estarlo. A unos metros de distancia, casi como una sombra que no pertenecía a ese escenario, una mujer avanzaba lentamente, con pasos cansados y una determinación que no necesitaba permiso para existir. No vestía como las demás, no llevaba joyas ni zapatos elegantes, y su presencia contrastaba de forma brutal con el paisaje pulido del lugar. Sus manos, marcadas por haos de trabajo silencioso, temblaban levemente, no por miedo, sino por la emoción contenida de quien ha esperado demasiado tiempo para llegar a ese instante. Ella no estaba allí por casualidad, ni por curiosidad, ni por error. Había llegado para ver algo que había construido con su propio cuerpo, con noches sin descanso y con renuncias que nadie más había notado. Había llegado para mirar de frente el resultado de un sacrificio que nunca fue anunciado, ni aplaudido, ni reconocido. Y aunque sabía que no había sido invitada, aunque intuía que su presencia no era deseada, su corazón la empujó a caminar hasta donde la vida la había llevado. Los murmullos comenzaron casi de inmediato, suaves al principio, como una incomodidad difícil de nombrar. Algunas miradas se desviaron con rapidez, otras se quedaron más tiempo del necesario, evaluando, juzgando, comparando. En un entorno acostumbrado a la perfección, la diferencia se vuelve una amenaza silenciosa. Nadie decía nada en voz alta, pero todos parecían pensar lo mismo: esa mujer no encajaba allí. Y entonces ocurrió el momento que nadie había previsto. El joven, aún rodeado de sonrisas y cámaras, levantó la mirada y la vio. No fue un reconocimiento tranquilo ni una sorpresa alegre, fue un impacto seco, una sacudida interna que lo dejó sin aliento. En ese cruce de miradas se concentraron haos de distancia emocional, de palabras no dichas, de decisiones tomadas desde la vergüenza y no desde el amor. Ella sonrió primero, una sonrisa frágil pero honesta, como si no existiera nada más importante en el mundo que ese rostro frente a ella. Para él, sin embargo, ese instante no significó orgullo, sino miedo. Miedo a ser visto tal como era, miedo a que su historia real quedara expuesta ante quienes solo conocían una versión cuidadosamente editada de su vida. En cuestión de segundos, el día que debía coronar su esfuerzo se convirtió en el escenario de una batalla interna que llevaba a Aos evitando. A veces creemos que el éxito consiste en llegar lejos, sin darnos cuenta de a quien dejamos atrás en el camino. A veces confundimos progreso con distancia, y dignidad con apariencia. Y cuando finalmente alcanzamos aquello por lo que tanto luchamos, descubrimos que la verdadera prueba no está en el diploma que sostenemos, sino en la mirada de quien hizo posible que estuviéramos allí. Esta no es solo la historia de una graduación, ni de un logro académico, es la historia de una herida abierta en público, de una verdad que no puede seguir escondida y de un amor que, incluso rechazado, decide permanecer. Y lo que está a punto de suceder en ese jardín va a cambiar para siempre la forma en que todos los presentes entienden el sacrificio, la vergüenza y la verdadera grandeza. Mucho antes de que ese jardín se llenara de flores impecables y promesas de futuro, la historia ya estaba escrita en un lugar muy distinto, lejos de los discursos, de los trajes elegantes y de las fotografías cuidadosamente posadas. Era una historia que no solía contarse en voz alta, porque no tenía nada de brillante ni de cómoda, una historia hecha de rutinas duras, de silencios largos y de decisiones que se tomaban cada día sin aplausos ni testigos.
El joven que ahora celebraba su graduación había crecido en un entorno donde el esfuerzo no era una elección, sino una condición para sobrevivir. Su infancia estuvo marcada por la ausencia temprana de un padre y por la presencia constante de una madre que aprendió a serlo todo al mismo tiempo: sostén, refugio, disciplina y esperanza. No hubo discursos sobre sacrificio, porque el sacrificio era simplemente la forma en que se vivía. Desde pequeño entendió que su casa no funcionaba como las de otros niños. Mientras algunos hablaban de vacaciones, regalos o comodidades, él aprendió a medir el tiempo en jornadas de trabajo y el valor de las cosas en horas de cansancio ajeno. Su madre salía antes de que amaneciera y regresaba cuando el día ya se había rendido, con el cuerpo agotado y las manos ásperas, pero con una firmeza en la mirada que nunca se quebraba del todo. Ella no hablaba de sueños personales ni de planes propios. Todo lo que decía, todo lo que hacía, giraba alrededor de una sola idea: que su hijo tuviera una vida distinta. No mejor en términos de lujo, sino distinta en oportunidades, en opciones, en dignidad. Cada moneda ahorrada, cada comida reducida, cada noche sin descanso tenía un propósito claro, aunque nunca fuera nombrado. Con el paso de los años, ese propósito empezó a tomar forma. El niño creció, se volvió adolescente y luego joven, y su mundo comenzó a expandirse más allá de las calles que conocía de memoria. La escuela se convirtió en su refugio y en su promesa, un espacio donde podía imaginarse lejos de la precariedad que había marcado su origen. Y cuanto más avanzaba, más evidente se hacía la distancia entre el mundo que estaba construyendo y el mundo del que provenía. Esa distancia no apareció de golpe, se fue formando lentamente, casi sin que él lo notara. Al principio eran pequeños silencios, respuestas incompletas cuando alguien preguntaba por su familia, historias ligeramente modificadas para no tener que explicar demasiado. Luego vinieron las comparaciones inevitables, las visitas a casas ajenas donde todo parecía más fácil, más limpio, más correcto. Sin darse cuenta, empezó a sentir que su historia era algo que debía esconder, no por odio, sino por incomodidad. La vergüenza rara vez se presenta como algo cruel al principio. Suele disfrazarse de prudencia, de deseo de encajar, de necesidad de no llamar la atención. Así fue creciendo en él, alimentada por miradas ajenas, por comentarios casuales y por un entorno donde el éxito parecía venir acompañado de cierto tipo de origen aceptable. Y en medio de todo eso, su madre seguía allí, firme, constante, cada vez más cansada, pero siempre presente. Cuando llegó el momento de elegir una carrera, ella no dudó ni un segundo. No preguntó cuánto costaría, no expresó miedo, no puso condiciones. Simplemente dijo que harían lo necesario. Y lo hicieron. Él avanzó, semestre tras semestre, mientras ella multiplicaba esfuerzos en silencio, convencida de que algún día todo valdría la pena, aunque nunca se sentara en una ceremonia para verlo. Para cuando alcanzó los últimos años de su formación, la vida que había construido ya no incluía de manera visible a la mujer que lo había hecho posible. No porque dejara de quererla, sino porque había aprendido a separarla de la imagen que mostraba al mundo. Era una contradicción que llevaba dentro, un conflicto que evitaba enfrentar, confiando en que el tiempo lo resolvería solo. Y así llegó el día de la graduación, cargado de símbolos y significados. Para él, representaba el cierre de una etapa y el inicio de otra completamente distinta. Para ella, aunque aún no lo sabía del todo, era la culminación de una promesa silenciosa hecha muchos años atrás, cuando decidió que su propia vida podía quedar en segundo plano si eso significaba abrirle camino a su hijo. Ambos llegaron a ese punto desde lugares opuestos, sin imaginar que el encuentro inevitable pondría en evidencia todo aquello que había sido callado durante demasiado tiempo. Hay historias que no se construyen alrededor de un solo momento, sino alrededor de una decisión repetida miles de veces sin que nadie la vea. Esta es una de ellas. Porque más allá del conflicto visible, de la escena pública y de la incomodidad que flota en el aire, el corazón de esta historia no está en la graduación, ni en el gesto del hijo, ni siquiera en la reacción de los demás. Está en una pregunta silenciosa que atraviesa a todos, aunque pocos se atrevan a formularla: ¿que estamos dispuestos a sacrificar para ser aceptados y a quién dejamos fuera en ese intento? El propósito de esta historia no es señalar con el dedo ni ofrecer una lección simple,
porque la vida rara vez funciona así. Es exponer una verdad incómoda, una que se esconde detrás de muchos logros celebrados, detrás de muchas sonrisas públicas y detrás de muchas narrativas de éxito cuidadosamente editadas. La verdad de que, en ocasiones, el ascenso social no solo implica avanzar, sino también desprenderse, distanciarse, y en algunos casos, negar partes fundamentales de nuestra propia identidad. El joven no se convirtió en alguien frío o desagradecido de un día para otro. Su transformación fue gradual, casi imperceptible, impulsada por un entorno que premia la apariencia, que celebra ciertos orígenes y que mira con desdén todo aquello que no encaja en su estética. Aprendió, como muchos, que encajar tiene un precio y que ese precio a veces se paga en silencio, sin confesiones ni explicaciones. Por otro lado, la madre representa una fuerza opuesta, una forma de amor que no negocia su existencia ni pide validación externa. Su vida no estuvo marcada por grandes discursos, sino por una coherencia absoluta entre lo que sentía y lo que hacía. Nunca exigió reconocimiento, nunca reclamó sacrificios, nunca pidió ser incluida en un mundo que no la esperaba. Simplemente avanzó, convencida de que el amor verdadero no necesita escenario. En ese contraste se revela el núcleo de la historia. No se trata solo de un hijo que se avergüenza ni de una madre que sufre en silencio, sino del choque inevitable entre dos formas de entender la vida, una que busca aprobación externa como medida de valor, y otra que encuentra sentido en la entrega constante, incluso cuando no es vista. Es en ese choque donde nace la tensión que sostiene todo lo que está por venir. La escena de la graduación no es más que el punto de encuentro de esas dos realidades. Un espacio donde ya no es posible ocultar lo que se ha evitado durante años. Allí, frente a miradas ajenas, el hijo se enfrenta no solo a su madre, sino a la versión de sí mismo que ha construido para sobrevivir en un mundo que no siempre perdona la honestidad. Y ella, sin decirlo, lo enfrenta con la sola presencia de todo lo que él ha tratado de mantener a distancia. Esta historia busca mostrar cómo la vergüenza puede ser más destructiva que la pobreza, y cómo el miedo al juicio ajeno puede empujar a las personas a traicionar aquello que más las sostiene. También busca recordar que el sacrificio real rara vez es visible y que muchas de las historias de éxito que admiramos están construidas sobre renuncias que nadie se toma el tiempo de escuchar. No hay villanos absolutos aquí, ni héroes perfectos. Hay seres humanos atravesados por contradicciones, por deseos de pertenecer y por lealtades divididas. Hay decisiones que se toman creyendo que son necesarias y que solo más tarde revelan su costo emocional. Y hay amores que, incluso heridos, permanecen firmes, esperando sin exigir. El propósito central de esta narrativa es abrir un espacio de reflexión, no solo para quien escucha la historia, sino para quien se reconoce en ella. Porque muchos han sentido alguna vez la tentación de ocultar de dónde vienen, de suavizar su origen para hacerlo más aceptable, de distanciarse de quienes no encajan en la imagen que desean proyectar. Y pocos se detienen a pensar en el impacto silencioso de esas decisiones. A medida que la historia avance, quedará claro que el verdadero punto de quiebre no es la humillación pública ni la revelación que está por venir, sino el momento interno en el que el hijo ya no puede sostener la mentira que ha construido. Y cuando eso ocurra, no solo cambiará su relación con su madre, sino también la forma en que todos los presentes entienden el valor, el sacrificio y la verdadera medida del éxito. La ceremonia había terminado oficialmente, pero el verdadero espectáculo apenas comenzaba. Los discursos ya habían sido pronunciados, las fotografías formales tomadas, y ahora el jardín se había transformado en un espacio más relajado, casi festivo, donde las conversaciones fluían con facilidad y las risas se mezclaban con el tintinear de las copas. Era el momento en que los logros se celebraban sin reservas, en que cada familia reclamaba su parte del éxito reflejado en el rostro de los recién graduados. El joven se movía entre los invitados con una seguridad cuidadosamente ensayada. Sonreía, agradecía, estrechaba manos y recibía felicitaciones como si cada gesto estuviera perfectamente calculado. A su lado, su pareja lo acompañaba con orgullo visible, presentándolo una y otra vez como si confirmara, ante todos, que pertenecía a ese mundo de promesas cumplidas y trayectorias impecables. Nadie preguntaba demasiado, nadie necesitaba hacerlo. Las apariencias hablaban por sí solas. Fue en ese contexto, cuando todo parecía bajo control,
que la figura de la mujer comenzó a hacerse visible. No irrumpió de forma abrupta ni buscó atención. Simplemente estaba allí, detenida cerca de un árbol, observando desde la distancia con una mezcla de admiración y nerviosismo. Sus ojos recorrían los rostros hasta encontrar uno en particular, y cuando lo hacía, se iluminaban con una emoción difícil de contener. Para ella, ese lugar no representaba lujo ni estatus. Representaba el final de una espera larguísima, la confirmación tangible de que cada esfuerzo había tenido sentido. Ver a su hijo rodeado de personas, seguro de sí mismo, sonriendo con naturalidad, era suficiente para justificar todo lo que había dejado atrás. No necesitaba acercarse, ni ser presentada, ni ocupar un lugar destacado. Con verlo era suficiente. Sin embargo, el entorno no tardó en reaccionar. Algunas miradas curiosas se posaron sobre ella con insistencia, notando lo que no encajaba. La ropa sencilla, los zapatos gastados, la forma cautelosa de moverse como si temiera romper algo invisible. En un espacio donde todos parecían compartir un mismo lenguaje estético, cualquier diferencia se volvía evidente. Los comentarios comenzaron a circular en voz baja, primero como simples preguntas, luego como suposiciones cada vez menos amables. Nadie se acercaba directamente, pero el murmullo se expandía con rapidez, alimentado por esa incomodidad colectiva que surge cuando algo amenaza con romper la armonía superficial del lugar. Ella lo percibía, sentía el peso de esas miradas, pero no retrocedía. Fue entonces cuando decidió avanzar. No por desafío ni por orgullo, sino porque el impulso de felicitar a su hijo superó cualquier temor. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior, no por el cansancio físico, sino por la certeza de que estaba cruzando un límite no declarado. Aún así, continuó, sosteniendo con cuidado un pequeño paquete que llevaba consigo, como si en él guardara todo lo que no sabía decir con palabras. Desde lejos, el joven la vio acercarse. Al principio no la reconoció del todo, o quizás no quiso hacerlo. Pero cuando sus miradas se encontraron, la realidad se impuso con una claridad brutal. El tiempo pareció ralentizarse, y todo lo que había construido con tanto cuidado comenzó a tambalearse. La conversación a su alrededor se volvió un ruido lejano, irrelevante, mientras una única idea se abría paso en su mente. Alguien había visto lo que él había intentado ocultar. La sonrisa que llevaba se tensó, perdiendo naturalidad. Su cuerpo se volvió rígido, como si una fuerza invisible lo mantuviera en su lugar. Sabía que todos estaban mirando, que cualquier reacción sería observada y juzgada. Y en esa fracción de segundo, se enfrentó a una elección que había evitado durante años: reconocer públicamente a la mujer que le había dado todo, o proteger la imagen que tanto le había costado construir. Ella se detuvo frente a él con una sonrisa tímida, sincera, de esas que no buscan nada a cambio. Sus labios temblaron ligeramente al hablar, pero su voz, aunque baja, llevaba consigo una emoción imposible de disimular. Solo quería decirle que estaba orgullosa, que lo había logrado, que valía la pena cada sacrificio. No había reproche en sus palabras, ni expectativa, solo amor. La reacción del joven, sin embargo, no fue inmediata. Dudó, miró a su alrededor, sintió el peso de las miradas ajenas como una presión constante. Y en esa pausa cargada de tensión, quedó claro que el conflicto ya no podía resolverse en silencio. Lo que sucediera a continuación marcaría no solo ese día, sino la forma en que ambos se mirarían a partir de ese momento. La pausa se volvió insoportable. No fue larga en términos de tiempo, pero sí en peso emocional. En esos segundos suspendidos, el aire del jardín pareció espesarse, como si todos los presentes intuyeran que estaban a punto de presenciar algo que no figuraba en el programa oficial de la ceremonia. Nadie hablaba, nadie se movía con naturalidad, y aún así, nadie se iba. Había una tensión silenciosa que exigía resolución. La mujer sostuvo la mirada de su hijo con una mezcla de esperanza y fragilidad. En sus ojos no había reproche, solo el reflejo de alguien que había llegado hasta allí empujada por el amor, sin calcular consecuencias. Sus manos apretaban el pequeño paquete con cuidado casi reverencial, como si ese objeto humilde fuera un puente entre dos mundos que se habían ido separando sin darse cuenta. El joven, en cambio,
Sentía como todo aquello que había mantenido bajo control comenzaba a desmoronarse. Cada mirada curiosa, cada gesto incómodo a su alrededor, le recordaba la imagen que había construido con tanto esfuerzo. Una imagen pulida, aceptable, ajena al cansancio y a la dureza de la historia que ahora se materializaba frente a todos. No era solo su madre la que estaba allí, era su pasado entero, reclamando espacio. Cuando finalmente habló, su voz no salió como él la había imaginado. No fue firme ni clara, fue más bien contenida, tensa, cargada de una frialdad que sorprendió incluso a quienes lo conocían bien. No gritó, no levantó la voz, y precisamente por eso, sus palabras resultaron más cortantes. Preguntó qué hacía allí, por qué había venido, como si su presencia fuera un error que necesitaba corrección inmediata. Ella parpadeó, confundida por el tono, no por la pregunta. Había ensayado 1000 respuestas durante el camino, pero ninguna contemplaba ese distanciamiento. Aún así, respiró hondo y explicó, con sencillez, que solo quería verlo, que había sabido de la fecha y que no pudo quedarse en casa. Habló despacio, midiendo cada palabra, intentando no desbordarse, intentando no incomodar. El entorno reaccionó de inmediato. Algunas personas desviaron la mirada, incómodas ante una escena que ya no podían ignorar. Otras se inclinaron ligeramente, como queriendo escuchar mejor, atraídas por una mezcla de curiosidad y juicio. La pareja del joven dio un pequeño paso atrás, no por falta de afecto, sino por la necesidad instintiva de no quedar atrapada en una situación que no sabía cómo manejar. La mujer continuó hablando, ahora con la voz ligeramente quebrada. Dijo que estaba orgullosa, que siempre lo había estado, que ese día significaba mucho para ella. No pidió nada más. No exigió reconocimiento ni disculpas. Su amor se expresaba de la única forma que conocía estando presente, incluso cuando no era bienvenida. El joven apretó la mandíbula. Cada palabra de su madre parecía amplificar la incomodidad que sentía. Sabía que ella no estaba haciendo nada malo, pero también sabía que su presencia desafiaba todo aquello que había intentado mantener oculto. Y en lugar de enfrentar esa contradicción, eligió protegerse. Dijo que ese no era el lugar, que la ceremonia ya había terminado, que había gente mirando. No terminó la frase, pero no hizo falta. Lo no dicho pesaba más que cualquier explicación. Ella entendió. No de inmediato, pero lo hizo. Lo vio en su postura rígida, en la forma en que evitaba sostenerle la mirada por mucho tiempo, en la urgencia silenciosa de que aquello terminara pronto. Asintió despacio, como si cada movimiento fuera un acto de aceptación dolorosa. Se disculpó, no por haber amado demasiado, sino por haber expuesto ese amor en público. En ese instante, el jardín quedó sumido en un silencio distinto, más incómodo, más cargado. Ya no era solo una escena privada, era un reflejo de algo que muchos reconocían, aunque no se atrevieran a admitirlo. La tensión no provenía únicamente del conflicto entre madre e hijo, sino del espejo que esa situación colocaba frente a todos. Mientras ella comenzaba a dar un paso atrás, preparándose para irse sin causar más incomodidad, algo se agitaba bajo la superficie. Una sensación colectiva de que la historia no podía terminar así, de que aún faltaba algo por decir, algo por revelar. Y en ese punto exacto, cuando la emoción parecía haber alcanzado su límite, una nueva voz estaba a punto de irrumpir, alterando para siempre el curso de los acontecimientos. Si esta historia ya te está removiendo por dentro, quizás sea porque toca algo que muchos prefieren callar. Si te nace, cuéntame en los comentarios desde donde estás escuchando esta historia, porque a veces compartir el lugar desde donde miramos también dice mucho de quiénes somos. El silencio que siguió no fue natural, fue impuesto por una incomodidad colectiva que nadie sabía cómo romper. La mujer ya había dado media vuelta, con los hombros ligeramente encorvados, como si de pronto el peso de todo el camino recorrido se le hubiera acumulado en la espalda. Cada paso que se alejaba parecía definitivo, no solo del jardín, sino también de la vida pública de su hijo, del mundo al que él había decidido pertenecer sin ella. Fue entonces cuando una voz distinta se elevó por encima del murmullo contenido. No fue un grito ni una interrupción abrupta, sino una intervención firme,
cargada de una autoridad que no pedía permiso. Provenía del otro extremo del jardín, cerca del estrado donde minutos antes se habían pronunciado discursos llenos de frases pulidas y promesas grandilocuentes. Esta voz, sin embargo, no traía adornos. La mujer que habló avanzó con paso seguro, atravesando el espacio con una determinación que obligó a todos a prestarle atención. No vestía para impresionar, pero su presencia imponía respeto. Había en su postura algo que solo tienen quienes han pasado años observando realidades duras sin apartar la mirada. Tomó el micrófono con naturalidad, como si supiera exactamente lo que iba a decir desde mucho antes de ese momento. Pidió unos segundos de atención. No para corregir, no para humillar, sino para contar algo que, según sus propias palabras, no podía seguir quedando en silencio. Su mirada se posó primero en la mujer que se alejaba y luego en el joven, que permanecía inmóvil, atrapado entre la vergüenza y el desconcierto. El jardín entero quedó suspendido, expectante. Comenzó hablando de manera sencilla, sin dramatismos innecesarios. Dijo que conocía a esa mujer desde hacía muchos años, que la había visto trabajar cuando nadie más miraba, que había sido testigo de una vida sostenida por el esfuerzo constante y la renuncia permanente. Cada frase caía con un peso específico, como piezas que empezaban a encajar en un rompecabezas que nadie había querido armar. Luego, con una calma que resultaba casi dolorosa, reveló lo que hasta ese momento solo existía como suposición o ignorancia voluntaria. Contó cómo, tras la pérdida temprana del padre, no hubo respaldo ni red de seguridad, solo una mujer obligada a sostenerlo todo sola. Habló de trámites interminables, de promesas incumplidas, de derechos que nunca llegaron a materializarse. No lo hizo para despertar lástima, sino para devolver contexto a una historia que había sido reducida al silencio. A medida que hablaba, los rostros de los invitados cambiaban. Las sonrisas desaparecían, las posturas se relajaban, algunas manos buscaban pañuelos de manera instintiva. La narrativa del éxito comenzaba a resquebrajarse, dejando ver lo que había detrás: noches sin descanso, cuerpos agotados, decisiones tomadas desde la urgencia y no desde la comodidad. La mujer del micrófono no se detuvo ahí. Describió con precisión cómo, ao tras ao, cada cuota había sido cubierta a costa de jornadas interminables, de hambre disimulada, de enfermedades postergadas. No había épica en sus palabras, solo hechos. Hechos que contrastaban de forma brutal con el entorno elegante que los rodeaba. El joven sentía que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. Cada frase era un golpe directo a la estructura que había levantado para protegerse. Recordó escenas que había preferido olvidar, llamadas breves, visitas rápidas, explicaciones vagas que había aceptado sin cuestionar. Comprendió, demasiado tarde, que su comodidad había tenido un precio que no había pagado él. La mujer que se había alejado se quedó quieta, sin darse la vuelta. No necesitaba escuchar para saber de qué se estaba hablando, porque esa historia la había vivido en cada músculo de su cuerpo. Aún así, las palabras la alcanzaron, no como reproche, sino como una validación inesperada de todo lo que había hecho en silencio. En ese punto, la escena ya no pertenecía al hijo ni a la madre. Se había transformado en algo más grande, en una revelación pública que obligaba a todos a reconsiderar lo que entendían por mérito, por esfuerzo y por éxito. La virada estaba completa. Nada de lo que ocurriera a partir de ese momento podría volver a ser superficial. Y lo más difícil aún estaba por llegar, porque una vez que la verdad se dice en voz alta, ya no hay forma de fingir que no se ha escuchado. Cuando la verdad quedó expuesta, no solo cayó una máscara, cayeron muchas. Porque la historia que se estaba revelando en ese jardín no era un caso aislado ni una excepción incómoda, era el reflejo de errores y creencias profundamente arraigadas que la mayoría había aceptado sin cuestionar. Errores que se repiten en silencio, disfrazados de normalidad, y que solo se vuelven visibles cuando alguien se atreve a ponerles nombre. El primer gran error era confundir éxito con distancia. La idea de que avanzar en la vida implica necesariamente alejarse de aquello que nos recuerda de dónde venimos. Como si el origen fuera una mancha que debe ocultarse para poder ser tomado en serio. Ese mito había guiado muchas de las decisiones del joven, llevándolo a creer que, para pertenecer,
Debía editar su propia historia hasta hacerla irreconocible. Otro obstáculo poderoso era la creencia de que el sacrificio silencioso no necesita reconocimiento. Que basta con saber, en privado, que alguien lo dio todo por nosotros. Pero el silencio, cuando se vuelve permanente, no protege, erosiona. Convierte el amor en algo invisible y termina normalizando la ausencia. La madre nunca pidió aplausos, es cierto, pero eso no justificaba que su entrega fuera borrada del relato público. También estaba el mito de la autosuficiencia. Esa narrativa tan celebrada que habla de personas que llegaron solas, que se hicieron a sí mismas, ignorando convenientemente las manos que sostuvieron el camino cuando todo era incierto. En ese jardín, rodeados de diplomas y celebraciones, muchos empezaban a darse cuenta de que ninguna historia es completamente individual, aunque así nos guste contarla. El miedo al juicio ajeno funcionaba como otro obstáculo silencioso. No era un miedo abstracto, era concreto, cotidiano, alimentado por comentarios casuales, por comparaciones constantes y por un entorno que establece jerarquías invisibles. El joven no temía a su madre, temía a la mirada de los otros. Temía perder aceptación, estatus, pertenencia. Y ese miedo lo había llevado a tomar decisiones que ahora se revelaban profundamente injustas. La comodidad también jugaba su papel. Porque cuestionar la narrativa que había construido implicaba incomodarse, implicaba reconocer que había aceptado beneficios sin hacerse demasiadas preguntas. Implicaba admitir que había elegido no ver, no escuchar, no profundizar. La comodidad, cuando no se revisa, se convierte en una forma de complicidad. A su alrededor, muchos invitados comenzaban a verse reflejados en esa historia. Recordaban llamadas no devueltas, visitas postergadas, padres y madres relegados a un segundo plano cuando ya no encajaban en la imagen deseada. Comprendían que el problema no era solo del joven frente a ellos, sino de una cultura que premia la apariencia por encima de la gratitud. Incluso la madre, en su silencio, representaba otro obstáculo aprendido: la idea de que amar es aguantar sin límites, que el dolor se honra soportándolo sin quejarse. Su fortaleza era inmensa, pero también había sido utilizada como excusa para no enfrentar verdades incómodas. Porque cuando alguien siempre resiste, los demás se acostumbran a no cuidar. En ese punto, el jardín ya no era solo un escenario de revelación, sino un espacio de confrontación interna para muchos. No había discursos moralistas ni acusaciones directas, pero el peso de lo no dicho se hacía evidente. Cada persona allí presente estaba siendo obligada a revisar sus propias decisiones, sus propias omisiones. Y quizá ese sea el mayor obstáculo de todos: creer que estas historias no nos pertenecen, que le ocurren a otros, que somos simples espectadores. Cuando en realidad, en distintos grados, todos hemos participado de esos mismos errores, ya sea ocultando, siendo ocultados o mirando hacia otro lado. Si en algún momento de esta historia te has sentido reflejado, no desde la culpa, sino desde la honestidad, es porque estos mitos atraviesan muchas vidas. Y reconocerlos es el primer paso para no repetirlos. Si este punto te tocó, deja un like, no como gesto automático, sino como una forma de decir: estoy dispuesto a mirar esto de frente. La prueba más contundente no llegó en forma de documentos ni de cifras, sino de recuerdos que, uno a uno, comenzaron a emerger con una claridad dolorosa. No eran escenas grandiosas, sino fragmentos cotidianos, pequeños momentos que, vistos en conjunto, formaban una evidencia imposible de refutar. La historia ya no se sostenía en palabras ajenas, sino en la memoria viva de quienes habían sido testigos silenciosos del sacrificio. El joven recordó las madrugadas en las que despertaba con el sonido de una puerta cerrándose con cuidado, para no interrumpir su sueño. Recordó las veces que regresó a casa y encontró la mesa servida con porciones cada vez más pequeñas, acompañadas de una sonrisa que siempre decía lo mismo: no tenía mucha hambre. Recordó también la ropa recién lavada, el uniforme planchado, los cuadernos completos, todo funcionando como si la vida no tuviera fisuras, aunque por dentro se estuviera resquebrajando. Mientras tanto, la mujer que había tomado el micrófono continuó relatando episodios concretos, escenas que ella misma había presenciado. Habló de jornadas interminables, de manos agrietadas por el trabajo,
de un cuerpo que seguía avanzando incluso cuando el cansancio ya no dejaba margen. No exageró ni adornó, simplemente describió. Y en esa descripción sobria estaba la fuerza de la evidencia. Mencionó la vez que la madre llegó enferma y aún así insistió en cumplir con su jornada. Recordó cómo rechazó descanso, cómo priorizó obligaciones que no eran consigo misma. Cada anécdota sumaba una capa más de verdad, desmontando cualquier intento de minimizar lo ocurrido. Ya no se trataba de una versión contra otra, sino de una realidad sostenida por hechos repetidos durante años. Los presentes comenzaron a reaccionar de maneras distintas. Algunas personas asentían en silencio, conectando esos relatos con historias propias. Otras se llevaban la mano al pecho, como si el peso de lo escuchado les exigiera una respuesta física. Había lágrimas contenidas, miradas perdidas, respiraciones profundas. El jardín, antes escenario de celebración, se había transformado en un espacio de reconocimiento colectivo. El joven ya no intentaba sostener la compostura. Las imágenes se superponían en su mente, enlazándose con las palabras que escuchaba. Comprendía, con una claridad tardía, que su éxito no había sido una suma de esfuerzos abstractos, sino el resultado directo de una vida ajena entregada sin reservas. Y esa comprensión no traía alivio, traía responsabilidad. La madre, por su parte, permanecía en silencio. No confirmaba ni negaba nada de lo dicho, porque no necesitaba hacerlo. Su sola presencia validaba cada palabra. No había orgullo en su postura, ni deseo de reivindicación. Solo una calma cansada, la de quien ha vivido lo suficiente como para saber que la verdad, cuando llega, no siempre repara de inmediato. En medio de ese ambiente cargado, comenzaron a aparecer otras reacciones espontáneas. Un abrazo tímido entre padres e hijos, una mano que busca a otra, un gesto de cercanía que no estaba previsto. Como si la historia, al hacerse pública, estuviera autorizando a otros a reconocer sus propias deudas emocionales. La prueba ya no estaba solo en la historia de esa madre, sino en el eco que producía en los demás. En cómo cada persona encontraba un reflejo, una conexión, una memoria similar. Porque la evidencia más poderosa de un sacrificio real no es su singularidad, sino su repetición en tantas vidas invisibles. El joven dio un paso al frente, no para hablar aún, sino para acercarse. Ese movimiento, pequeño en apariencia, marcaba un cambio profundo. Ya no se escondía detrás de explicaciones ni de miradas esquivas. Estaba dispuesto a enfrentar lo que había evitado durante años. La historia había dejado de ser algo que escuchaba, ahora lo atravesaba. En ese punto, la verdad ya no necesitaba defensa. Estaba sostenida por recuerdos, por cuerpos cansados, por silencios prolongados. Y sobre todo, por una presencia que nunca había fallado, incluso cuando fue relegada. La evidencia estaba allí, viva, respirando, esperando algo que aún no había ocurrido, una respuesta que estuviera a la altura de todo lo revelado. La verdad, una vez dicha, exige algo más que lágrimas o silencio. Exige acción. No una acción impulsiva ni un gesto simbólico vacío, sino una decisión consciente que transforme lo que hasta ese momento había sido negado. En ese jardín, frente a todas las miradas, el joven comprendió que ya no bastaba con escuchar ni con sentir culpa. Era necesario hacer algo distinto, algo que rompiera de forma definitiva con la narrativa que había sostenido hasta entonces. La primera aplicación práctica fue interna. Reconocer, sin atajos, que había fallado. No desde la autoflagelación, sino desde la responsabilidad. Aceptar que el miedo al juicio ajeno había guiado sus decisiones y que ese miedo había tenido consecuencias reales en la vida de la persona que más lo había sostenido. Ese reconocimiento, aunque silencioso, marcó el inicio de un cambio que no podía quedarse en ese momento público. Luego vino el gesto visible. No como espectáculo, sino como coherencia. Acercarse a su madre, mirarla sin esquivar los ojos, tomar sus manos gastadas entre las suyas. En ese contacto había más reparación que en cualquier discurso elaborado. Era una forma de decir, sin palabras, que ya no la escondería, que ya no la separaría de la vida que estaba construyendo. Pero la solución no se limitaba a ese instante.
Porque honrar el sacrificio no consiste solo en reconocerlo, sino en vivir de manera consecuente con lo que ese sacrificio representó. Para el joven, eso significaba replantear el tipo de profesional que quería ser y el lugar desde donde ejercer. Comprender que su formación no tenía sentido si no se traducía en servicio, si no devolvía, de alguna forma, lo que había recibido. La historia no ofrecía una fórmula mágica ni una redención inmediata. La aplicación práctica era más profunda y más exigente integrar su origen a su identidad, no como una carga, sino como una raíz. Hablar de su historia sin vergüenza, nombrar a su madre con orgullo, permitir que su pasado formara parte visible de su presente. Para la madre, la solución no estaba en ser reconocida por otros, sino en ver a su hijo transformado. En sentir que su sacrificio no había sido utilizado para construir una mentira, sino una vida auténtica. Su alivio no venía del aplauso ajeno, sino de la certeza de que ya no tendría que existir en los márgenes de la historia de su propio hijo. Y para quienes observaban, la aplicación práctica se volvía personal. No todos podían corregir errores tan visibles en un escenario público, pero sí podían revisar sus propias decisiones. Preguntarse a quién habían dejado de lado en nombre de la comodidad, a quién habían ocultado para encajar, qué historias habían suavizado para no incomodar. La solución, en ese sentido, no era grandiosa ni heroica. Era cotidiana. Llamar más seguido, escuchar sin prisa, presentar con orgullo a quienes nos sostuvieron cuando no había nada que mostrar. Dejar de medir el valor de las personas por su apariencia o por su utilidad social. El jardín ya no era el mismo. Lo que había comenzado como una celebración había derivado en una lección silenciosa, no impuesta, pero profundamente sentida. Algunos se acercaron a sus padres, otros permanecieron en su lugar, procesando lo que acababan de presenciar. Cada uno lo haría a su tiempo, a su manera. La historia mostraba que la verdadera reparación no ocurre en el momento del error, sino en las decisiones que siguen. Y que el cambio real no se demuestra con palabras emotivas, sino con coherencia sostenida en el tiempo. Honrar no es un acto puntual, es una forma de vivir. Con el paso de los minutos, el jardín comenzó a recuperar un movimiento tímido, distinto al de antes. Ya no era el murmullo ligero de una celebración despreocupada, sino un silencio habitado por pensamientos densos, por miradas que evitaban lo superficial y por emociones que todavía no encontraban palabras. Nada había vuelto a su lugar original, y quizá eso era lo más honesto que podía ocurrir. El joven permaneció junto a su madre sin prisa, sin intentar apresurar el cierre de una escena que necesitaba ser sentida hasta el fondo. En su postura ya no había rigidez ni cálculo, solo una presencia nueva, más humilde, más consciente. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba interpretando un papel. Estaba allí, completo, con todo lo que era y con todo lo que había sido. La madre, por su parte, no necesitaba grandes gestos para sentirse en paz. No buscaba disculpas públicas ni promesas grandilocuentes. Su alivio venía de algo más sencillo y más profundo: ver a su hijo mirarla sin distancia, sin vergüenza, sin prisa por esconderla del mundo. Ese reconocimiento silencioso era suficiente para justificar cada paso dado, cada noche sin descanso, cada renuncia asumida sin que nadie la viera. Con el tiempo, esa escena quedaría grabada en la memoria de todos los presentes, no como un momento incómodo, sino como un punto de quiebre. Un recordatorio de que la vida no se ordena según los programas oficiales ni los discursos ensayados, sino a partir de los vínculos que elegimos honrar cuando nadie nos obliga a hacerlo. Porque la verdadera grandeza no se mide por los títulos que colgamos en la pared ni por los aplausos que recibimos en público. Se mide por la coherencia entre lo que mostramos y lo que somos capaces de reconocer. Por la capacidad de mirar de frente a quienes nos sostuvieron cuando no había nada que celebrar, cuando el futuro era apenas una intuición frágil. A veces, en la carrera por pertenecer, olvidamos que el precio más alto no lo pagamos nosotros, sino quienes nos aman sin condiciones. Olvidamos que el éxito que no incluye gratitud termina vacío, y que el progreso que exige ocultar el origen termina erosionando la identidad. No porque avanzar esté mal, sino porque avanzar sin memoria nos deja sin raíz. Esta historia no termina en ese jardín, ni en ese día. Continúa en cada decisión posterior,
en cada gesto cotidiano, en cada vez que alguien elige nombrar con orgullo a quienes hicieron posible su camino. Continúa cuando el reconocimiento deja de ser un acto excepcional y se convierte en una forma de vivir. Tal vez por eso esta escena conmueve tanto, porque no habla de algo ajeno, sino de algo profundamente humano. Habla del miedo a no encajar, del deseo de ser aceptados y de la tentación de borrar aquello que nos recuerda nuestra vulnerabilidad. Pero también habla de la posibilidad de reparar, de volver a elegir, de honrar a tiempo. Al final, todos cargamos con una historia que no escribimos solos. Todos somos el resultado de manos que nos sostuvieron cuando no sabíamos caminar, de voces que creyeron en nosotros antes de que tuviéramos pruebas que mostrar. Y llega un momento en la vida en que debemos decidir qué hacemos con esa herencia, si la escondemos por vergüenza o la sostenemos con orgullo. Hay historias que no buscan enseñarnos algo nuevo, sino recordarnos lo que ya sabíamos y habíamos decidido olvidar. Que nadie llega solo, que todo logro tiene raíces, y que esas raíces merecen ser nombradas con orgullo, no escondidas por miedo. En ese jardín, lo que cambió no fue el pasado, sino la forma de mirarlo. Porque el verdadero éxito no consiste en encajar en una imagen ajena, sino en tener el valor de integrar nuestra historia completa, con todo lo que duele y todo lo que sostiene. Y cuando eso ocurre, cuando dejamos de huir de quienes nos levantaron, algo se ordena por dentro. No perfecto, pero honesto. Si esta historia te llevó a pensar en alguien que estuvo ahí cuando nadie más lo estaba, quizá hoy sea un buen día para reconocerlo. Y si quieres seguir escuchando relatos que nos recuerdan de dónde venimos y por qué importa no olvidarlo, acompáanos suscribiéndote. A veces, una historia contada a tiempo puede cambiar una decisión que todavía estamos a punto de tomar.